se llama em, Mentimeter. No sé si lo han utilizado. Ah, ya están participando. Se cree que todos los tipos de autismo son iguales, de que no son personas autosuficientes. Ujú. Tal cual. ¿Qué más? ¿Qué más han escuchado? Un par de personas más que se animen. El autismo se nota solo en comportamientos muy evidentes. Ujú. Que es un retraso. Ya. Sí, son algunas ideas. Y justamente estamos aquí para desmitificar lo que es el autismo, ¿no? Que es un comportamiento exagerado, que son personas que no saben comunicarse, que no pareces autista porque no te pareces a Sheldon Cooper. Uy, eso cuántas veces lo he escuchado. Cuántas veces me han dejado comentarios también en los videos que termino borrando siempre porque es un lugar seguro, ¿no? Las personas autistas no sienten emociones. Hoy día venimos a desmitificar todo esto y a romper esquemas. Ahora sí. Siguiente, por favor. Acerca de mí, porque también creo que es importante saber quién les viene a hablar. Yo soy Natalia, soy autista, TDAH y altas capacidades intelectuales. Tengo esta doble excepcionalidad porque tengo más de una neurodivergencia. Me gusta aprender de psicología, TDAH, autismo y compartir mis aprendizajes. Mis terapias y mis evaluaciones son muy prácticas y el 99% de lo que enseño lo he aplicado en mí primero. Yo, más allá de ser terapeuta, llevo un autoconocimiento de más de 10 años, pasando por diferentes terapias y cosas que he ido aprendiendo a lo largo del camino. Y bueno, en lo personal me gusta la playa, la naturaleza, la comida Nikkei. Soy Tuzán, pero me gusta la comida más Nikkei. El arte, el misticismo, los gatos y Taylor Swift. Soy hiperfan. Siguiente. Y esta soy yo cuando tenía 4, 5, 6, 2 años en la última foto y claramente no parezco autista o lo suficientemente autista para muchos, pero eso no quita que lo sea, ¿no? Así como muchas personas. Algunos de mis estudios, bueno, soy bachiller en psicología en la actualidad, soy psicoterapeuta de aceptación y compromiso, estoy informada en trauma, tengo una certificación por Arizona Institute. Tengo una certificación en intervención y diagnóstico de autismo desde el paradigma de la neurodiversidad en EITA y tengo 5 años de experiencia en el campo clínico. Algunos alcances. Vamos a empezar hablando de algunas cuestiones generales. El girasol, por ejemplo, es un símbolo que se usa para identificar a algunas personas con discapacidades no visibles. Ah, si quieren la bibliografía, al final le pueden tomar captura. Lo voy a estar compartiendo al final por si quieren revisar algo al respecto. Em, el girasol es un símbolo que se usa para identificar a las personas con discapacidades no visibles en general. No es universalmente conocido, porque sugiere felicidad, positividad, fuerza, crecimiento, confianza. Y hay una organización en particular que es The Sunflower Project, que ha hecho estos colgadores de em, girasol y se distribuyen alrededor del mundo, ¿no? El aeropuerto Jorge Chávez, de hecho, trabaja con esta organización que se dedica a visibilizar y a también a brindar apoyo es como una certificación, ¿no? Internacional para las empresas. Y creo que desde ahí se ha hecho más conocido, ¿no?
Y también el infinito, y el infinito en especial se relaciona bastante con las neurodivergencias y sobre todo con el autismo, si tiene color infinito porque es un espectro de, ¿no? Diferentes colores, de diferentes... al mostrar un espectro de colores, se quiere hablar del espectro autista y el espectro que significa la neurodivergencia, pero se asocia bastante al autismo, ¿no? Actualmente no tenemos un símbolo que podamos decir es netamente autista, que sea respetuoso con la neurodiversidad. De eso vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Que se utiliza mucho el símbolo de una pieza del rompecabezas y del corazón azul. Y claro, no todo el mundo lo usa con una mala intención, ¿no? Sin embargo, desde la perspectiva de la neurodiversidad, rechazamos un poco estos símbolos por la connotación despectiva que tienen por parte de las organizaciones iniciales, ¿no? Autism Speaks ha sido cuestionada como organización porque este tipo, o sea, el inicio, por así decirlo, para no ponernos a hablar tanto acerca de estas cosas, el corazón fue elegido por una supuesta mayor proporción de varones autistas frente a mujeres. Cuando se empezó a investigar acerca del autismo, se creía que el autismo era proporcionalmente mayor en hombres que en mujeres, o que no existía en mujeres, pero luego se fue siendo cada vez más evidente que en realidad esto pues no era así, que en realidad era que se había investigado en hombres y obviamente si tienes un, una mayor cantidad de investigación en hombres, pues los resultados socialmente no van a encajar, ¿no? Porque las mujeres socialmente y los hombres somos distintos, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué es el paradigma de la neurodiversidad? Estás hablando del paradigma, pero Natalia, ¿qué es? ¿No? Es que el ser humano es diverso neurológicamente. Es decir, que algo sea normal no significa, que algo no sea normal no significa que sea antinatural, ¿no? Em, Así como el ser humano tiene sangre o positivo o negativo A, ¿no? Hay diferentes variaciones, también hay variaciones neurológicas. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es ser neurodivergente? El ser neurodivergente o la neurodivergencia es un funcionamiento neurológico que no es lo esperado, que no tenemos una respuesta socialmente esperada, igual ya sea por la conducta, emocionalmente, etcétera, ¿no? No es lo esperado. Entonces, somos considerados neurodivergentes. Incluye una amplia gama de formas de pensar, aprender, percibir el mundo diferentes a lo normal, como Pongway. Hay algunos diagnósticos que son considerados neurodivergencias, pero no necesariamente necesitas presentar un trastorno para ser neurodivergente. De hecho, el autismo eh, cada vez se evidencia más que no es un trastorno, como vemos acá, sino es un funcionamiento alterno del sistema nervioso. ¿Qué pasa? Cuando a un autista se le brindan las condiciones sensoriales que necesita, no tiene por qué ser perjudicial realmente. Entonces se llega a entender que en realidad es más el entorno el cual puede hacer que la persona autista no tenga un funcionamiento adecuado, el entorno, el contexto socio-cultural económico, ¿no? Es por eso que las personas autistas nivel uno, ¿no? Que según el DSM-5 somos catalogadas como personas que necesitamos una necesidad de apoyo distinta, no tal vez todo el tiempo, pero si nos agotamos tanto por los estímulos que llega un punto en que hacer cosas como los quehaceres del hogar puede ser grandemente
desgastante y o sea, no por nada el suicidio es la principal causa de muerte en personas autistas nivel uno. Entonces no se puede tomar a la ligera, ¿no? Al igual que otros diagnósticos o neurodivergencias. La dislexia, discalculia, que es dificultad, se desordenan los números en la discalculia, la dislexia son las letras, se voltean, ¿no? Hay niños que escribían al revés como si fuera espejo en el colegio. Em, Trastornos del procesamiento sensorial, que vamos a verlo en un momento, porque es parte del autismo, un desorden más que trastorno necesariamente. Esquizofrenia, psicosis, diferentes formas de presentarse, pero en general lo que podemos hablar es que el sistema nervioso neurodivergente es mucho más sensible, eh, sobre todo en personas autistas y TLP, es como que hubiéramos venido al mundo, según en la parte del espectro en que nos encontremos, como con una capa de piel menos a nivel emocional, por así decirlo. Entonces podemos reaccionar con mucha más facilidad, ¿no? Frente a lo que pueda suceder contextualmente en el entorno, ¿no? ¿Esto puede mejorar con psicoterapia? Claro que sí, hay diferentes tipos de terapia dependiendo de las necesidades y neurodivergencias, pero en sí es per se una forma de sentir y experimentar el mundo, ¿no? Como puse ahí. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es normal? No sé ustedes, pero antes de mi formación en autismo, yo no me había dado cuenta que yo creía que anormalidad era lo mismo que enfermedad. Al menos no me había dado cuenta que inconscientemente me pasaba eso. Pero ahí me di cuenta que en realidad, ¿por qué terminamos creyendo eso? ¿No? Porque, o sea, a veces la mente es un poco que se fragmenta, ¿no? O sea, yo soy una persona bisexual y no me creo para nada enferma, pero por alguna razón estos es como que los conceptos y los sesgos que la sociedad nos trae eh, termina calando en la idea que terminamos creando acerca de lo que vemos, ¿no? Y puede influir. Quetelet dice que, de que si el hombre promedio fuera determinado, podríamos considerarlo perfección y todo lo que difiera de su condición una monstruosidad. Imagínense. ¿Y por qué traigo esto? Porque si nosotros buscamos que te o normal, definición o cosas así, vamos a los papers, vamos a las definiciones que utilizan las organizaciones para definir normal, anormal, seguimos utilizando a Quetelet, seguimos usando el mismo concepto de normalidad, seguimos utilizando el hecho de que normalidad no es simplemente el promedio, sino que es sinónimo de monstruosidad, ¿no? No necesariamente se define que lo anormal es monstruoso, ¿no? No quiero que quede bien claro, pero seguimos describiendo a Quetelet. Entonces ahí queda algo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es la idea de todo esto? Que se lo contrató, claro, a este estadístico, por así decirlo, que bueno, se dedicaba fundó la estadística. ¿Quiénes fueron los primeros que comenzaron a poner esto? Las farmacéuticas, las aseguradoras de salud cuando aparecieron. Entonces, obviamente fue por cuestiones monetarias, ¿no? Y por eso es que en el siglo XIX, la revolución industrial, todo fue cambiando mucho. Siguiente, por favor. Que es natural, ¿no? La RAE dice que se produce por cosas
de fuerza de la naturaleza como contrapuesto a lo sobrenatural y milagroso, ¿no? Entonces, ser zurdo es natural, pero no es normal. Un trébol de 4 hojas es natural, pero no es normal. Igual tener un CI de 160 es natural, pero no es normal. Tener vitiligo, pecas, ser homosexual, actualmente no, al menos no se supera el 50%, así que no. Ser albino es natural. Todo esto es natural, pero no es promedio y por lo tanto no es normal. Entonces tenemos que tener bien en claro qué significa cada definición para poder hablar de eso. Siguiente, por favor. Ok. ¿Ser autista es natural? Es natural. Siempre han habido autistas, o sea, siempre a lo largo de la historia y se calcula que pues no somos mayoría, no es normal, pero eso no quiere decir que no sea natural. Y de hecho hay un subdiagnóstico de autismo, ¿no? Es necesario que cada vez más personas puedan llegar al diagnóstico para también tener una mejor calidad de vida. De hecho, hace un rato me olvidé de decirles, pero lo que quería llegar hace un rato era que las personas autistas nivel uno, por ejemplo, si llegamos a sacar un carnet del CONADIS, tenemos ventajas con respecto a impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque sí, el costo de vida es caro. O sea, si quieres tener una calidad de vida bien, muchas veces es caro, psicólogo, psiquiatra, este, tal vez hasta cierto tipo de actividad física, etcétera, ¿no? Entonces, sí, eso también es importante tomar en cuenta. Siguiente, por favor. Autismo como discapacidad no visible. El autismo se vuelve discapacidad cuando la sociedad me pone barreras. Como decía hace un rato, iba a contar otra anécdota del salón de clase, pero lo que les conté hace un rato, em, mi dificultad para licenciarme es una barrera social que he encontrado, ¿no? La idea es es dar a las personas lo mismo, la equidad es que cada uno tenga lo que necesita y es justamente esto, ¿no? No se trata de, ya, necesita, no sé, vamos a darle como paternalistamente, ¿no? No, sino qué herramientas para que pueda lograr lo mismo en la sociedad que otras personas, pero con sus adaptaciones. Siguiente. ¿Por qué tenemos tan normalizado que las personas con discapacidad deben esforzarse por parecer o convertirse en la norma para sobrevivir? No. La respuesta no puede ser porque así es, porque así seguiremos en lo mismo. Siguiente. Desafíos en el autismo. Siguiente. Ahora, vamos a entender qué es el autismo desde el cerebro, porque acá es lo más importante tener en cuenta. Eh, Todo empieza acá. Puse estos dos porque ya, como para dividirlo en dos grandes grupos, pero todo empieza en la hiper e hipoconectividad cerebral, que depende de la situación, de hecho, em, vamos a entenderlo en un rato. Es como una doble cara y también está la hipernormal e hiposensibilidad sensorial, que puede ser estable o fluctuante. Pero en general, ¿cómo se procesa la información? Tenemos que entender el procesamiento de la información, como puse ahí, como el proceso mental de adquirir, almacenar, organizar y utilizar la información. Entonces, bien sencillo, la información entra por las manos.
Luego que la información entra por las manos, por ahí, o sea, o por otra cualquier parte del cuerpo, otro sentido, entra por los nervios, ¿no? A través de las manos, sube, 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 médula espinal, llega al cerebro. Y cuando llega al cerebro, el cerebro procesa de cierta manera en particular la información. Por lo general, adquiere, almacena, organiza, ahí filtra también y la utiliza. ¿Qué pasa en las personas autistas o con dificultades en el procesamiento de la información? Siguiente, por favor. ¿Cómo procesa la información un autista? ¿No? Encontré este cuadro de Pizarro del 2022 y tal, Pizarro et al. 2022, que habla acerca del procesamiento de la información autista. Y me gustó mucho porque creo que lo resume bien. Tenemos algo sensorialmente que entra, por ejemplo, por mis manos, ¿no? Hipo puede ser que no lo registre, ya sea, o sea, porque en general está recibiendo tanta información que no lo filtra y no lo llega a registrar como, allá estoy sintiendo X cosa. O lo registra y lo hiperregistra tal vez. Luego viene esto, ¿no? Lo modula, no lo modula. Ah, ya, perdón, me adelanté. ¿No lo registra o lo registra? Si lo registra, lo hiperregistra y es demasiada información. O tal vez si lo modula en cierta forma. O sea, también algo que tiene que quedar claro es que no, por ser autistas, no es que no filtramos toda la información. Hay partes de la información o sentidos que podemos tener bastante como de lo normal, ¿no? Promedio, pero pueden haber otros sentidos que se nos dificulte filtrar. Entonces eso también es importante tomar en cuenta, que no es como haya sensible a todo, sino que es un espectro también la sensibilidad. Em, Siguiente. El cerebro autista es un cerebro hiperconectado y es un sistema sensorial que recibe mayor información que el promedio. Entonces, siguiente, por favor. Si hablamos de normal, hiposensibilidad sensorial, tenemos que tener en cuenta que hay estímulos como luces, sonidos o texturas que son percibidos o de forma intensa o no lo sentimos, ¿no? Incluso esto puede ser fluctuante. Pueden haber épocas de mucha sensibilidad y luego no siento o siento normal. Em, En la conectividad cerebral hay que también tener en cuenta por qué hay una hiperconectividad cerebral, y esto está relacionado que tener mayor cantidad de conexiones neuronales se debe a las podas sinápticas que hay en la infancia en general. Más o menos a los 18, 16 años se da la última poda sináptica, si no me equivoco. Me acabo de olvidar de ese dato. Pero bueno, se da la más grande poda sináptica que hay. Y en ese momento, en una persona eh, común y corriente que no tiene promedio, que no tiene, que no es autista, se le hace una poda del 75% de las neuronas que tenía hasta su edad, pero las personas autistas conservamos 50% más de ello, ¿no? Solo el 16% de las neuronas se poda, el resto sigue. Entonces, eso hace que ralentice algunos procesos y sature también otros. En la hiperconectividad, si recibimos más información que el promedio, entonces pensamiento más lento pero más profundo. Es como que le des mucha información a ChatGPT y se demora, pero te da un análisis más grande.
Sensibilidad a la sobreestimulación sensorial. Ah, no, o esta opción, ¿no? Que le pones como que lo piense más rato. Sería como un ejemplo mecánico de lo que significa, ¿no? Sensibilidad a la sobreestimulación sensorial, em, por lo que ya hablamos hace un ratito. Empatía, hiperempatía y formas atípicas de empatizar. ¿Por qué? Porque como entramos más a profundidad, vemos cosas que definitivamente otras personas no ven. Entonces podemos decir, ¿cómo es que esta persona puede ser tan poco empática, ¿no? O sea, siendo autista, ¿no? ¿Cómo es que la otra persona, y es que no está viendo lo mismo que uno, porque el cerebro, para empezar, no tiene ese funcionamiento? Y también en otras cosas que son esperadas, que deberíamos empatizar de cierta forma, tal vez no es esperada, ¿no? Les pongo un ejemplo. Cuando una persona, no sé, alguien se muere y vas a un velorio, ¿no? Algo esperado es que digas mi más sentido pésame, ¿no? Lo más probable es que a un autista le parezca totalmente estúpido, a mí me parece estúpido, para empezar, que se diga mi más sentido pésame, porque siento que es una frase que ni siquiera la siento y no entiendo ni siquiera qué significa dar el pésame. O sea, sí me han explicado, pero emocionalmente no lo proceso. Entonces, yo lo que tiendo a decir es, otra frase es, puedes contar conmigo para lo que quieras. Cuando realmente no es así, ¿no? Entonces, una persona autista puede llegar a decir, no sé, lamento que estés pasando por esto en este momento, ¿no? Por ejemplo, o no decir nada porque cree o ha aprendido para ella, si es que yo, si paso por eso, prefiero que no me digan nada. Entonces, ay, qué poco empático, ay, pero no, o sea, procesa la información de cierta manera y está empatizando en base a lo que le gustaría, cómo le gustaría que lo traten a él. Entonces, no es eso, ¿no? La empatía, tratar al otro como le gustaría ser tratado, o intentar de alguna manera ver cómo se sentiría estar en el lugar del otro, ¿no? Y en el lenguaje, habemos autistas hiperverbales, hipoverbales, con un procesamiento verbal promedio. Yo he sido hiperverbal, empecé a hablar a los 11 meses, ya al punto que me hartaba y yo quería que los demás niños hablen y les decía, habla, habla. Y he escuchado a otros amigos que son autistas que les pasaba, hiperverbales, que les pasaba lo mismo, ¿no? Pero también hay autistas que, como Temple Grandin, que a los 4 años recién habló. Hay autistas que a los 6 8 años. Hay personas como, ay, no me acuerdo su nombre, Abby, creo que se llama Abby, de esta serie de Netflix de Amor en el Espectro Autista, que tuvo 22 años de terapia para poder hablar. Entonces, procesamientos de lenguaje hay de todo tipo, ¿no? Por eso es un espectro. Siguiente, por favor. Hipoconectividad cerebral se ve así. Es como estar en el tráfico, como que tengas abierto Photoshop, Adobe, Premiere y no sé, After Effects al mismo tiempo, ¿no? Tratando de procesar las tres cosas a la vez. Siguiente. Ahora, si hablamos específicamente de hipoconectividad, podemos ver que hay una dificultad para comprender pensamientos y emociones ajenos. ah, Les cuesta, hay un pensamiento concreto justamente porque como captamos más información, incluso el pajarito que está afuera, los carros pasando, entonces tendemos a responder de la manera, o sea, es lo primero que procesamos, ¿no? Al demorarnos más, em, la respuesta concreta es la más rápida que nuestro cerebro procesa y es con la que nos acostumbramos a ver el mundo, ¿no?
Claro, para cuestiones más profundas de injusticia social, em, animales, personas cercanas, son cosas que probablemente reflexionemos mucho y que para llegar el momento de que pase alguna injusticia lo vamos a ver mucho más a profundidad, ¿no? Em, Cuesta concentrar en una persona y objeto a la vez, eso lo vamos a ver en la siguiente imagen para que lo entiendan mejor. Hay una dificultad para manejar emociones y estrés, hay una hipoconexión y procesamiento más lento de la amígdala con la corteza prefrontal. Repeticiones, steaming, movimientos repetitivos para la autorregulación. Ahora, no sé si por acá hayan psicólogos, o estudiantes de psicología, pero algo que sí se suele ver mucho, me estaba olvidando de la diapositiva anterior, es que se habla de que los autistas no tenemos teoría de la mente, ¿no? Que no somos empáticos. Y sí, o sea, eso era lo que se creía, pero cada vez la ciencia y las investigaciones avanzan más. Y ahora, o sea, desde que se investiga de autismo con autistas, podemos ver que en realidad, desde que, dónde se procesa el mundo, podemos ver que por qué no, bueno, en este experimento de Sally y Annie, por qué es que los niños tuvieron una respuesta en específico, ¿no? ¿Por qué es que reaccionaron diferente y su mente y su, por así decirlo, su teoría de la mente funcionaba de una manera distinta, ¿no? Entonces, ahí también cambia el paradigma que se tenía y desde dónde se puede observar este mismo experimento, ¿no? Siguiente. Ah, perdón, me olvidé de una cosa al final. Atrás. Dificultad de manejar emociones y estrés. Hay una hipoconexión y procesamiento más lento de la amígdala con la corteza prefrontal. Vamos a ver cómo son las crisis autistas en un momento y me van a entender un poco mejor. Pero hay ciertas repeticiones de movimientos, stimmings para la autorregulación que suelen ser muy naturales, como, no sé, balanceos o agitar las manos o mover el pie, pero no necesariamente todos los autistas lo tenemos, porque podemos haberlo reprimido al haber sentido que teníamos que actuar desde muy temprana edad eh, muy correctamente a lo que se esperaba, ¿no? Y sobre todo, siendo mujeres, se espera muchísimo más de nosotras, siendo mujeres, por todo lo que significa el tener puestos los ojos encima de nosotras y las expectativas que hay en sí sobre las mujeres, ¿no? Que se espera en realidad mucho más para considerar que estamos triunfando en la vida muchas veces, ¿no? Entonces, sí es bastante fuerte la razón por la cual por la cual solemos camuflar más, ¿no? Incluso no darnos cuenta que estamos camuflando. Siguiente, por favor. Ahora, esto es lo que les quería explicar con lo del objeto. ¿Qué pasa? Esta es una persona intentando abrir la puerta. Acá hay otra persona mirándola, ¿no? Em, la persona que está mirando, al tener un pensamiento concreto y asumiendo que es autista, la pelirroja, va a pensar, ah, persona abriendo la puerta. No va a asumir nada hasta que le hablen directamente, oye, ¿me puedes ayudar? ¿No? Entonces, puede verse como egoísta, como floja, pero es que no ve evidentemente eso, puede verse como mal anfitrión, yo soy pésima anfitriona, o sea, mi mamá es la que piensa en esas cosas siempre, cuando, bueno, ahora ya no vivo con mis padres, pero cuando sabe que va a tener visita, ella me dice, oye, no te olvides, ¿no? De unos sanguchitos o bebidas, y yo, ay, cierto, porque no, o sea, ni se me pasa por la cabeza. Toda la carga laboral y cuidados de la familia siempre recae en nosotras, por ejemplo. Sí, este,
también tomando en cuenta que el factor hereditario es bastante grande, entonces muy probablemente padre, sobre todo desde el lado materno, hay un 80% de probabilidades que si uno es autista, tus hijos lo sean. Yo ya doy por sentado que mis hijos van a ser autistas y yo feliz porque, ¿no? Ese también es todo un tema que no lo vamos a tocar acá, pero hay información en internet, hay mucha charla, ¿no? En redes, porque es válida cualquier postura, ¿no? Hay bastantes foros. Ernesto Reaño, de hecho, creo que tiene él fue mi profesor en la formación en EITA, y él creo que tiene un artículo acerca de el ADN y todo lo que se habla acerca y el estigma que hay de soy autista y qué pasa si mi hijo sale autista, ¿no? Que también se entiende porque viviendo en una sociedad pues muy hipercapacitista, es decir, ya vamos a ver el término de capacitismo, que te exige comportarte y ser de cierta manera para poder triunfar en la vida y tener lo mínimo y necesario y un poco más para poder disfrutar de la vida, ¿no? Si pensar en, pucha, ¿qué tal si mi hijo es autista no hablante? Entiendo que para muchas personas puede ser complicado, ¿no? Así que sí, hay mucha discusión al respecto. Yo no tengo una postura en sí, yo me sentiría, o sea, la verdad, no me importa si mi hijo es hablante o no hablante, sé que se puede, porque yo misma he construido mi vida en torno a mis adaptaciones, pero sí es complejo. Siguiente. Ya, eso ya les expliqué. Cerebro procesa, mujer, cara que no siente. Atrás un ratito. Mujer, cara que no siente, mujer jalando la puerta, puerta, mujer. Como ve todo eso, pero no está viendo, sí, necesita ayuda. Y eso es muy común. Y de ahí pensamos, ¿por qué es que soy estúpido? ¿Qué? Pero no. Ahora ya sabemos por qué. Siguiente, por favor. Habiendo visto todo esto, el autismo es un trastorno, o sea, realmente. Meltdown. Ahora vamos a ver colapsos, ¿sí? Formas de colapsos autista. El meltdown, por definición, es un neurotipo, tal cual, Meli. Respuesta emocional abrumadora ante estímulos sensoriales, sociales o emocionales intensos. No es un comportamiento voluntario o intencional, sino una sobrecarga que resulta de una pérdida temporal del control emocional y, bueno, sensorial. La causa es en sí la sobrecarga sensorial. Eso quiero que quede claro. O sea, a diferencia de una crisis emocional, el meltdown, esta explosión, eh, es por una sobrecarga sensorial, que puede ser emocional, puede empezar por una cuestión emocional, pero porque desregula lo sensorial al punto que pues hay una explosión, ¿no? No tiene que sentirse obvio en uno mismo, simplemente ya siendo autista y llegando al punto de mucha desregulación y al día siguiente estar totalmente agotado, es suficiente como razón de entender, sí, fue un meltdown, ¿no? Pueden haber autolesiones, sí, pero no son con la intención de hacerse daño, sino de, oye, entre en razón, ¿no? Tal vez si bajo la intensidad del dolor, puedo emocional, puedo dejar de llorar, parar, ¿no? No hay una intención en sí de dejar de sentir, sino de dejar de tener esta desregulación, que es distinto, no está atado a la emoción en sí, sino al no poder parar. Em, Confusión, frustración, malentendidos, es muy común una razón. Sí, como dije hace un rato, lo sensorial es fluctuante, ¿no? Hay personas
que les es más fluctuante que otros lo sensorial. Cambio inesperado en la rutina o ambiente también, de golpe, ¿no? O sea, estaba muy ilusionada por algo, me lo cancelan, me la... Siguiente. Ahora, a veces se explosiona y a veces se implosiona. O a veces cuando se implosiona, generalmente luego hay, cuando se explosiona, como en el meltdown, luego hay una implosión en que te apagas, ¿no? O sea, se da después de un meltdown o por sí solo. Es una respuesta de apagón en que la persona se retrae o se aísla de su entorno. Cuando la persona siente que no puede procesar más estímulos o emociones debido a la sobrecarga. Causas comunes, ya les dije, siempre sobrecarga sensorial. Ya sea por cuestiones emocionales, pero sobrecarga sensorial al fin y al cabo. Y síntomas visibles, aparente desconexión o inmovilidad. Puede parecer que la persona está en un estado de trance. Hay incapacidad muchas veces, no siempre, pero para responder o comunicarse, que es lo que se llama mutismo situacional. Hay personas que entran en shutdown simplemente, por ejemplo, uy, voy a hablar sobre mis emociones. No pueden hablar, o no pueden hablar con cierta persona, o tienen la garganta así, de apretada, ¿no? Frente a una situación. Em, Puedes solo querer dormir, o no quieres hablar, quieres solo estar tirada en la cama, sin hacer nada, estás como apagado, ¿no? En el shutdown, como en su peor ya, que tu sistema nervioso, en este caso parasimpático, que es el sistema nervioso que... Porque acá, meltdown, el sistema nervioso se compone de dos partes, ¿ya? Está el sistema nervioso simpático y el sistema, o sea, el sistema nervioso autónomo, perdón, que es el que guía em, las respuestas involuntarias, ¿no? Se compone de la parte simpática y parasimpática. La parte simpática está relacionada al meltdown y el parasimpático al shutdown. Cuando se hiperactiva en el sistema nervioso parasimpático, se produce un shutdown. En ambos casos, el sistema nervioso se hiperactiva o se hipodesconecta, o se desconecta, se hipoactiva, porque siente que hay alerta, pero en algunos casos siente que es más fácil reaccionar al entorno, o sea, sobrevivir, mejor dicho, es más fácil sobrevivir al entorno si se desconecta. Entonces, esa es la razón por la cual aparece el meltdown y el shutdown. Siguiente. Igual si tienen alguna duda, lo dejan ahí en los comentarios. En el burnout hay un estado de agotamiento extremo en personas autistas debido al estrés acumulado, sobrecarga sensorial y emocional que impide funcionar normalmente. A ver, acá sigue siendo, en todo es sobrecarga sensorial la razón, ya sea una cuestión emocional genera la sobrecarga sensorial, pero sobrecarga sensorial en sí. Y acá es que has llegado a un punto de fatiga tan grande que ya no solo es fatiga, sino ya es como una explosión de la fatiga, por así decirlo. No sentimos que explotamos, de hecho, las personas autistas estamos tan acostumbradas a estar cansadas que muchas veces podemos estar así durante años en burnout sin darnos cuenta que estábamos cansadas siquiera. Porque llegamos al punto de disociarnos, desconectamos del cuerpo bastante para poder sobrevivir a las exigencias del mundo, ¿no? Incluso si se vive en el campo, creo que hay muchas veces romantización de la vida en el campo que también es bastante dura. Puede que tal vez no hayan estas exigencias, em, esta cantidad de ruidos y en ese sentido se viva mejor, pero también hay bastante trabajo físico, ¿no? El meltdown puede hacer que las personas autistas reaccionen con agresiones al exterior o personas alrededor suyo. Sí,
pero no voluntariamente. O sea, no es que vayan y te vayan a pegar, eso no es un meltdown, ¿no? Pero sí puede ser que estés así y es como que estás en crisis y en esto de suéltame, puede que por ahí sin querer se forcejee, pero es como suéltame, 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 ¿no? Quiero estar solo o algo así, pero no con esta intención de pegar o tirar puñete o algo, no. En el burnout también, de nada. En el burnout, como les dije, sobrecarga sensorial, la razón principal y básica. em, de ahí hay exigencias sociales como el masking y el día a día, como les dije hace un momento. Cambios en la rutina también, o sea, el cerebro, ya saben, procesa más lento, entonces imagínense adaptarse a una nueva rutina, es muy desgastante, ¿no? Sobrecarga de tareas, acumulación de responsabilidades sin descansos adecuados también. Em, Todo eso agota. Incluso cosas que son aparentemente simples pueden varían, ¿no? Por eso siempre hay que preguntar qué tanto te está agotando a ti esto, ¿no? Y no asumir nada. ¿Cómo se procesa esto en mujeres con diagnóstico tardío? No entiendo a qué te refieres con cómo se procesa. Si el cuerpo cómo lo procesa o cómo se procesa emocionalmente, cómo se supera el burnout. No estoy entendiendo muy claro. Porfa, no sé si... Ah, ya. ¿Cómo se supera el burnout en sí? Creo que esto escapa de los géneros. Em, Al haber una sobrecarga sensorial hay que cuidar mucho lo sensorial. Utilizar, por ejemplo, protectores auditivos si vas a tener que seguir guiando en transporte, ya sean chiquitos. Hay una marca que se llama acá en Perú, que no estoy haciendo nada de propaganda, ni soy partner ni nada, pero se llama US y es buenaza. Hay otra que se llama Loops, que es de Europa y o es canadiense, no estoy segura, pero es carísima. Y esta sí está como 50, 60 soles en promedio, entonces es más accesible, ¿no? Y ahí hay canceladores de ruido, hay algunos de construcción que venden en Sodimac, que yo siento que son buenazos, sobre todo si van a hacer conciertos en espacios cerrados. Para mí es básico eso. En Woos venden esos, pero para niños, no para adultos. Pero como les digo, los compran en en Sodimac o en estos lugares y normal. Y también están los de Sony. En lo personal, la forma que cancela el sonido de los audífonos de Sony me da taquicardia porque siento que no siento mi propia respiración ni mis latidos, no sé por qué, pero al 90% de las personas autistas que he escuchado que lo han probado, más allá de que lo tengan o no, les encanta. Así que, buenas. Genial, Leticia. Sí, ¿ves? O sea, a la mayoría les sirve. Pero como les digo, siempre hay que probar. No es como que asuman, sino vayan a la tienda y pruébenselos. Porque pueden ahí, son un poco caros si quieren optar por eso, ¿no? Pero si no, yo les digo, cómpranse las dos cosas, los de bus y los canceladores. Eso es primero. A ver, de ahí muy importante, vuelves a casa, cámbiate y ponte ropa cómoda. O siempre, de por sí. Por ejemplo, yo tengo estos polos de una marca de Gamarra que me encanta, que es como, es algodón pima. Y tengo siempre, o sea, yo supongo que la gente dirá, no se baña, no lava su ropa, pero es que tengo un montón, de verdad, porque me encanta, o sea, siento que estoy cómoda, no me pica nada, no me aprieta nada. Y siempre uso, por lo general, un polo y encima una blusa o algo así, ¿no? Entonces, eso a mí me ayuda en lo particular. Em, Tener cuidado incluso con los colores a la hora de vestirse. A veces no parece, pero también la sobreestimulación por los colores puede generar mayor agotamiento, ¿no?
Si te dan la facilidad de hacer home office en esos días, optar por el home office, optar por intentar no cocinar, apoyarte de las personas de tu entorno, ¿no? La abuela, la mamá, quien sea, si te pueden cocinar, genial. Si puedes pedir menú, uno, ya compras dos y ya tienes para la cena, o ya tienes, pide delivery, todo lo que puedas, ¿no? Y duerme. Todo momento que tengas, utilízalo para dormir. O sea, eso va a ayudar un montón a bajar. Con gusto. Sigamos, sigamos. En conclusión, si el perfil sensorial de cada persona es diferente, sensible en algunas cosas y otras no tanto, sus dificultades y necesidades de apoyo van a variar según el momento y circunstancias. Las necesidades de todos van a variar, ¿no? Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta. Siguiente. Algunos mitos. El autismo se nota a simple vista. Ya sabemos y ya vimos que no, que en realidad es una forma de procesar el mundo y no necesariamente lo tenemos que mostrar al exterior. Hay muchos autistas que camuflamos nuestras dificultades o tenemos características que no se ajustan a los estereotipos, que incluso estamos tan mimetizados con camuflar que tal vez ya ni cuenta nos damos que estamos camuflando, ¿no? Siguiente. No hablamos, ya sabemos que hablamos y que somos algunos, no todos, pero somos verbales, no verbales e hiperverbales. No es algo por sí. Los autistas somos flojos y lentos, ¿no? Ya sabemos que necesitamos más tiempo para procesar la información o tareas debido a nuestras diferencias neurológicas, pero eso no refleja falta de esfuerzo o capacidad. De hecho, logramos cosas aún más profundas que un neurotípico usualmente, ¿no? ¿Puedes decir que alguien es muy poco o muy autista? No. O sea, no es algo que pueda medirse en grados, es un espectro, lo que significa que las personas tienen diferentes fortalezas y desafíos en áreas como la comunicación, socialización y regulación sensorial. Em, lo que sí se mide en niveles es el nivel de apoyo, que se mide en tres niveles para el diagnóstico, y es simplemente con el propósito de decir, ya esta persona necesita ayudas, por ejemplo, solo en los quehaceres de la casa, un apoyo tal vez como, se está refiriendo a esto, ¿no? En una reunión. Otras pueden necesitar apoyo en casa de manera más compleja, no sé, para bañarse. Otros necesitan el apoyo 24/7. Entonces, eso no quiere decir que no necesitamos ayuda. Como ya les dije, el suicidio es la principal causa de muerte en las personas autistas nivel 1, ¿no? Entonces no lo podemos dejar de lado. Siguiente. Todos somos un poco autistas. No. Lo he escuchado mucho. Y en realidad a veces también es, y entiendo, es como una negación, ¿no? De algún diagnóstico por todo lo que se sabe socialmente. Pero aunque algunas personas puedan tener características o experiencias similares, el autismo es una condición neurológica que en realidad acá puse condición, pero me retracto. No hablamos de condición porque condición se puede estar relacionando con enfermedad, ¿no? Es una forma neurológica de tantas que hay, ujú, específica que afecta cómo se percibe y responde al mundo. No es algo que todos tengan un poco. Siguiente. Los autistas son solitarios y antisociales. No, de hecho hay muchas personas autistas desean conexión y amistad, pero pueden tener dificultades para entender las normas sociales o iniciar interacciones. Y ahí me faltó poner también, incluso para organizar el tiempo para las interacciones sociales. Por ejemplo, yo tengo energías para una interacción quincenal, creo, para porque de ahí se me va. O sea, me consume tanto
tiempo, obviamente como adulta el trabajo, que ya lo social se me dificulta mucho, pero soy una persona que tiene las mismas ganas que otras, así como muchísimas autistas de salir a una, no sé si discoteca, pero o sea, sí hay como rooftops abiertos, bailar, em, tomarme un trago y cosas como tal, ¿no? Solo que sé cuánto me cuesta y que a otros autistas también luego descansar, ¿no? Cuánto tiempo nos quita y cuántas cucharas, como se dice, solemos decir, medir la energía en cucharas, ¿no? Cuántas cucharas nos quita de energía. No es que no quieran socializar, sino que su manera de hacerlo puede ser diferente. Esa también es otra razón. Las personas autistas por lo general socializamos con el propósito de investigar o de compartir información que nos es interesante. Las personas no autistas por lo general o no neurodivergentes, porque es común en varias neurodivergencias, lo hacen simplemente porque estar con otras personas las llena de energía, cosa que a nosotros no nos pasa, solamente con ciertas personas que sí nos genera esto. Siguiente. El autismo es causado por una mala alimentación. A ver, no hay evidencia de que la alimentación cause autismo. Si bien una dieta equilibrada es importante para el bienestar general, no tiene relación causal con la comida. Lo que sí hay co-ocurrencias, es cierto lo que estás hablando, Meli, claro, co-ocurrencias, acá aprovecho para hablar, con otras cuestiones, ¿no? Como colon irritable, intestino permeable y algunas dificultades por producto de los meltdowns y shutdowns, estos como hiperactivaciones del sistema nervioso simpático, que es el que prepara el cuerpo para generar como si fueras a luchar, ¿no? Genera mayor cantidad de insulina, em, genera mayor cantidad o sea, el corazón late a una velocidad más rápida, y cuestiones asociadas, ¿no? Puede generar algún desequilibrio hormonal en el cuerpo, ¿no? Por esta hiperactivación del sistema nervioso simpático. Y una dieta equilibrada ayuda a que nuestro sistema nervioso, como el de cualquier persona en sí, no se inflame, y que por ende nuestro cuerpo se vaya como si fuera un arbolito, se ramifique desde los nervios y vaya inflamando los órganos, ¿no? Em, pero no es que tenga una relación causal con la comida. Una persona menos inflamada es una persona menos adolorida y con más energía. Eso a cualquier persona le generaría bienestar. Siguiente, por favor. El autismo es causado por haber crecido pegado a la tele. No, o sea, si solo creces pegado a la tele, definitivamente vas a tener menos habilidades sociales, sí. Y está comprobado que estar pegado a la tele, pueden buscar información también en internet, em, genera, ¿no? Hoy también lo de las vacunas, sí, que el estar pegado a la tele genera una menor capacidad de atención eh, a largo plazo. Nos pasa a todos con el TikTok, que ustedes se fijarán de acá hace unos años que no existían los Reels, no sé, quienes tal vez tienen mi edad, están bordeando los 30, eh, a más, pueden ver eso, que tal vez antes de consumir TikTok tenían mayor calidad de atención, ¿no? Igual, si estás, como les digo, si creces pegado a la tele vas a tener menos habilidades sociales, pero el funcionamiento autista no se genera por crecer pegado a la tele. Esto ya es algo totalmente diferente. Y otra vez me retracto de haber puesto condición, no sé por qué lo puse. Em,
A veces el capacitismo y ciertas terminologías están tan interiorizadas que yo que estoy todo el día con esos términos igual se me pasa, ¿no? Imagínense. Entonces, sí es importante ser bastante compasivos a la hora de estar aprendiendo estas cosas nuevas. Incluso, sobre todo ustedes que tal vez para muchos es la primera vez que ven esta información, ¿no? Siguiente, por favor. Hay un comentario que dice, en algunos grupos de estudio se menciona que el autismo es causado generalmente por parásitos. No, o sea, va igual en la misma línea de lo que acabo de comentar. Si tienes parásitos, obviamente te vas a sentir incómodo, ¿no? Y vas a tener menor tolerancia y mayor tendencia a tener meltdowns, ¿no? Pero no, es que todo esto simplemente se fija en lo que se ve a simple vista, no en lo que es el autismo por dentro. O sea, habría que hablar de resonancias magnéticas, habría que hablar de experiencias internas y que se investigue desde ahí en todo caso, ¿no? Y tratar de conectarlo. Pero por lo que se sabe ahora, no. Tampoco puedo decir no es así totalmente. Se sabe que no es por estas causas, porque no hay evidencia, pero como, bueno, no soy investigadora, pero me gustaría hacerlo en algún momento, recopilo más información que ya hay, como persona interesada en la ciencia y psicóloga, puedo decir que no, o sea, simplemente podemos hablar de lo que hasta ahora no se sabe, ¿no? Y de la evidencia que se tiene y por dónde se cree que van las cosas, ¿no? El autismo lo causan las vacunas sobre el ibuprofeno. Ah, ya, sí lo había leído. Entonces, lo que dijo López Aliaga es incorrecto. Ah, totalmente. Sí, totalmente. O sea, no hay ninguna evidencia en lo que dijo. Y si en internet hay bastante información, hay bastantes posts de ello. Creo que incluso más que bipolar hizo una nota periodística de ello, si no me equivoco. Si no, hay varias notas periodísticas al respecto. Hay autistas de todos los géneros. Sin embargo, en las mujeres a menudo pasa desapercibido, se diagnostica más tarde debido a estereotipos, camuflaje social y falta de estudios y pruebas estandarizadas en la población femenina. Si revisamos las fichas de las pruebas más conocidas, podemos ver que no ha sido realizada en las evaluaciones 50-50 en población femenina y masculina, ¿no? Por eso yo utilizo algunas pruebas específicas para evaluar. Una, la evaluación cualitativa que yo mismo he elaborado con todo lo que he aprendido dentro y fuera de la formación que llevé con Ernesto Reaño. La prueba RATS, que es de acceso libre, que no solo con la prueba es suficiente para poder evaluarse, ¿no? Pero si después de escuchar todo esto tienen dudas, pueden ir a hacerlas y ya tendrían como una cercanía al diagnóstico. No se diagnostiquen de frente, pero esa es una prueba que pueden ver. Está de libre acceso y también está el CAT-Q, que es para camuflaje. Ambas 50% hombres, 50%. No es 50-50 porque también se considera la población no binaria. Em, pero sí, es como en partes más iguales, ¿no? Y de allí pruebas cualitativas, porque la verdad es que con la calidad que tenemos hoy en día de pruebas y los sesgos que hay sociales en la población estudiada, lo mejor es evaluar de forma cualitativa. De ahí no se te escapa nada, ¿no? Siguiente. Ay, gracias. Ay, no, atrás. Autenticidad, ¿qué puse? Autenticidad en personas autistas, ahora sí. Siguiente, por favor. Camuflaje o masking social. Es un esfuerzo. ¿En qué hospital? En el hospital que prueba primero aplican a adultos. No sé, la verdad.
No sé la verdad qué prueba aplica en adultos. Por lo general, seguían, en los hospitales seguían del DSM y hacen preguntas y no son muy buenos, la verdad. O sea, buenos en autismo, en diagnóstico. Yo, la verdad, en quienes confío es en los que ahorita están en el segundo Congreso Iberoamericano de Autismo, que va a estar en- ahora en la UPC va a ser, de San Miguel, que también yo voy a estar como asistente en mí misma, porque sí considero que hago una evaluación muy profunda y en un par de personas más, pero más allá no. Con el CIE 10 todo está desactualizado, ¿no? Entonces hay que ver la información, las investigaciones actuales y bueno, no queda de otra que utilizar en el DCM. De hecho, en mis evaluaciones yo pongo fulanito de tal, eh, cumple con los criterios asociados al diagnóstico autista o como se dice en el DSM-5, trastorno del espectro autista, porque me niego a aceptar el título que dice, ¿no? Pero igual lo tengo que poner ahí y poner tal cual. Pero sí, o sea, es importante y es importante también realizar, oh, genial, ahí nos vemos. Es importante informes más largos que nos expliquen, creo yo, y es por eso que los informes que yo hago tienen 25 páginas, 20, 25 páginas, porque me niego a, a aceptar que un paciente se vaya a su casa sin saber, ya soy autista, pero ¿qué significa esto? ¿No? Siento que es importante. Eres autista por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. No es una necesidad, ojo. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, es demasiada información, prefiero que primero me digan si soy o no y luego ya me expliquen. Y es súper válido. Y de hecho hay muchos autistas que lo van a preferir así, ¿no? Pero yo prefiero dar toda la información de uno. Ya, listo. Ya parecía, ¿cómo se dice? Pausa de publicitaria. En marketing o camuflaje social. El marketing o camuflaje social es un esfuerzo consciente o inconsciente para ocultar características autistas para ajustarse a normas sociales y encajar en entornos. Eh, Se iba a apagar. No lo había conectado. Ya. Imitar comportamientos, movimientos repetitivos, por ejemplo, expresiones faciales, y lenguaje corporal de las personas neurotípicas para evitar ser percibido diferente, ¿no? Suprimir el autistic poker face, que generalmente es esto como que, ¿no? Yo, como muchas autistas mujeres, porque creo que es menos común en hombres, yo recuerdo mi cara así, como congelada en una sonrisa, hasta más o menos los 17 años, 16, 17 años, no me acuerdo, que llegué a terapia por primera vez como un proceso más allá de cuando era niña, chiquita. Este, y este proceso era, me dijeron, ¿por qué no sonríes? No, ¿por qué sonríes tanto? Siempre sonríes, siempre estás tan feliz. Y yo dije, sí, siempre estoy feliz. Pero uno, que no sabía identificar mis emociones. Y dos, que estaba acostumbrada a sonreír porque era lo aceptado socialmente. Y después de como 10 años logré, no tanto, pero más o menos, logré entender, ¿no? Que era, es por esto, ¿no? Era porque era autista y estaba haciendo masking y no lo sabía, ¿no? Hacer contacto visual también es muy común. Yo comencé, de hecho, a hacer contacto visual porque a los 14 años, en general, no con las personas que tenía más cercanas, a los 14 años un amigo del colegio me dijo, tú no miras a los ojos, tienes que mirar a los ojos a las personas, es la persona, la forma en que te van a entender que los estás mirando, que les estás prestando atención. Y me traumé desde ese momento en tratar de hacer que mi mirada sea lo más
fija y al mismo tiempo natural posible, al punto que pues reina del masking, ¿no? Hay muchas, ¿qué pasa también en las mujeres autistas? Algo que me pasó a mí. Yo era muy torpe en las reglas sociales, de etiqueta y esas cosas. Y a muchas mujeres, no, bueno, yo lo hice, mi mamá me dijo, te voy a meter a clases de etiqueta social. Al final yo decidí por decisión propia, porque dije, ah, sí, veía a las chicas en los quinceañeros y dije, yo quiero saber cómo comportarme, ¿no? Entonces, esto es muy común, clases de etiqueta social en las mujeres, de modelaje, ¿no? Sí, yo también. Yo estuve en Marina Mora como todo un verano y regresé al colegio siendo una lady. Entonces, sabiendo caminar en tacos para ir a todos los quinceañeros, yo ya estaba lista para camuflar, sin saber que estaba camuflando, ¿no? Y al ser muy aceptado socialmente, sabiendo maquillarme, incluso aprendí a maquillarme antes que todas las demás. Entonces, obviamente, es como la retroalimentación positiva, ¿no? Y por eso es que es tan importante también diferenciar el diagnóstico en mujeres que en hombres, porque generalmente es más fácil pasar desapercibida siendo mujer, mujer autista. Siguiente. Algunas razones por las que un autista hace masking. Evitar el rechazo social, protegerse del acoso, evitar malentendidos incómodos, dificultad para autocomprenderse, deseo de hacer amigos, cumplir expectativas sociales, laborales, minimizar atención de los otros por mayor desregulación. No es como, no, 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 mejor hago masking porque sé que tan más atención tenga de los demás, más me voy a desregular, ¿no? Entonces paso desapercibida y ya, ¿no? Siguiente. Capacitismo neurotípico. Y creo que esto es muy importante tomarlo en cuenta porque hay la creencia de que las personas neurotípicas son el estándar ideal y por lo tanto el correcto funcionamiento y los demás deberían ser imitados. Los demás deberían imitarlos. ¿Qué pasa? Hay como un sobreentendimiento de que si no eres parte como del común denominador, si no cumples con todas estas expectativas, estas características, digo, y bueno, también expectativas, lo que tienes que, o cómo deberías comportarte es que ya, para que puedas trabajar y todo esto relacionado a lo social y rindas bien, de frente medicarte, ¿no? Hay casos que sí, obviamente, necesitas medicación, pero no siempre. Y eso también es muy importante tomarlo en cuenta. Obviamente, si tienes que trabajar y seguir un ritmo de vida, o sea, yo tengo en claro que el día que yo sea mamá, yo voy a tener que tomar metilfenidato o algo para el TDAH, porque no va a haber forma que yo pueda acordarme que el niño había comido, ¿no? Bueno, hasta que llore, ¿no? O cosas así. No, no hay forma. Este, pero sí, o sea, es importante tener en cuenta que podemos decidir, ¿no? En ciertos casos, sé que no en todos los casos, o no por estar aquí o en estudiar en una universidad como la San Martín significa que vienes de una familia con los mejores ingresos económicos, ¿no? Así que todo debe adecuarse al contexto socioeconómico y cultural del que vienes. Si tienes la capacidad de poder tomarte un tiempo para saber qué quieres probar y que mientras tanto te sigan ayudando tus padres y dedicarte a ser independiente o formar una pequeña empresa que vaya creciendo, hazlo. Porque justo un reportaje para el Conadis el lunes y es lo que les decía, es lo que nos da mejor calidad de vida, ser dueños de nuestros tiempos, ¿no? Poder lidiar con esto. Y si ahora no puedes, ponte en miras a ello más adelante, ¿no? No sé, no necesariamente tener una empresa o ser influencer, puede ser freelancer, ¿no?
tengo pacientes que me escriben después de un año o dos y me dicen, Nati, seguí tu consejo y finalmente como que me decidí, ya renuncié y ya voy 6 meses siendo freelancer y es lo mejor que pude hacer. Sí, o sea, claro, vienen otras cosas como, uy, ¿y ahora cómo voy a hacer el próximo mes? ¿No? Que puede ser un poco tedioso, pero uno se acostumbra a la idea de que estás eligiendo tu difícil y tal vez el otro difícil es más difícil, ¿no? ¿Qué pesa más? Em, entonces, ese es el capacitismo, el asumir que deberíamos cumplir con ciertos estándares. Siguiente. ¿Por qué hablar de capacitismo neurotípico cuando se habla de autenticidad es importante? Porque no hacerlo puede imponer expectativas inalcanzables y perpetuar el juicio hacia quienes no tienen los recursos o contextos seguros para ser completamente vulnerables, ¿no? De hecho, con eso es que también con el carnet de discapacidad es lo que se trata de... No se va a cumplir al 100%, pero con que haya un descuento, por ejemplo, en los impuestos, ya es un montón. O sea, algo que se está sumando, ¿no? No es que no vas a pagar pasaje, porque eso solo es para condiciones severas, pero hay algunas cosas que te puede ayudar, ¿no? Siguiente. Factores de protección, acceso a terapia, poder renunciar a un empleo sin haber conseguido uno o un otro, ¿no? Recursos económicos suficientes, entorno neurodivergente y o inclusivo, eh, acceso a un diagnóstico temprano. No me gusta mucho el término inclusivo, pero siento que era lo más cercano a lo que podía poner, porque siento que inclusivo sigue hablando de no de diverso, de abrazar la diversidad, sino de te incluimos, ¿no? Sigue siendo segregatorio de alguna manera, ¿no? Pero es lo más cercano que pude poner, pero entiende más o menos a lo que me refiero, que es más como diverso, no si no es abierto a la diversidad, acceso a un diagnóstico temprano, flexibilidad laboral o académica, home office ajustado a estímulos sensoriales, etcétera. Heterosexualidad y cisgénero también. Y también ahí no lo puse, pero etnia proveniente también es un factor. Autista, específicamente hablando desde lo que estamos hablando, es importante también ver que muchas veces se puede asumir que es tonta simplemente por la etnia de la que proviene. Porque aún a pesar de que ha pasado tiempo, se sigue teniendo muchas, ¿no? Preconcepciones y sesgos de la etnia de la que proviene una persona, ¿no? Entonces, se puede dejar de lado esto y también tener dificultad incluso para llegar a un diagnóstico. Siguiente. Ahora, ser auténtico es zambullirse en el mundo del autodescubrimiento y sacar capas y capas de enmascaramiento consciente e inconsciente. O sea, no es fácil, creo yo, de hecho yo fui sacando capas y capas de máscara sin saber. Yo recuerdo cuando tenía hace años, 21 años, que le dije a mi psicóloga, siento que saco capas y capas de mí. No lo entiendo, pero tengo esa sensación y ahora entiendo que eran máscaras, ¿no? De lo que había construido. Pero en mi caso siento que valió muchísimo la pena, ¿no? Siguiente. Ser auténtico realistamente. La autenticidad no siempre implica mostrarse completamente. A veces es elegir con quiénes qué compartir y qué proteger, ¿no? Por ejemplo, practicar steaming en un espacio seguro o con personas de confianza. No es que tengas que abrirte con todo el mundo, porque no va a ser seguro. De hecho, es importante que sean como límites con uno mismo, que
que se pueda ir teniendo, ¿no? Em, Reconocer el contexto identifica qué espacios te permiten ser tú mismo sin ponerte en riesgo y aprende a diferenciar entre vulnerabilidad como fortaleza y como algo que pueda exponerte en entornos hostiles. También creo, o sea, ok, si es que aquí no puedo hablar de que soy autista porque me van a decir que no parece, o me van a decir no, tú no eres, o no sé, o podría llegar a pasar, entonces es más seguro que te protejas y que sí te abras en ciertos entornos, ¿no? Si es que quieres empezar a abrirte y compartir un diagnóstico, o también para, si conocen a alguna persona autista, puedan compartírselo, ¿no? Si en algún momento sale en la conversación. Siguiente. Ah, gracias. Pensé que faltaban diapositivas. Ha sido muy bonito compartir con ustedes. No sé si tengan preguntas. Todavía tenemos unos 10 minutos, creo. No, Si tienen alguna preguntita, la pueden dejar por el chat. sí. O si Ahí les da Jacqueline, por roche, ejemplo. si les da roche, podemos hacer un Mentimeter para que sea anónimo. Ya. Por si acaso, les voy a pasar un Mentimeter, ¿ya? Porque tal vez por ahí quieran dejar y ya yo veo las preguntas. En el Mentimeter no se pone quiénes son. Preguntas. Es totalmente anónimo, tengo entendido, para que lo puedan comentar todos Sí, voy a los poner que desean acá. participar. Ay, ¿cómo se pone? Multiple choice, no. Pin on image, word cloud, open ended. Ya. Que me sale en inglés. Show. Ya. En el chat les voy a poner un número con el que pueden entrar. Dice 80. Ay, ¿cómo se comparte? Hace 1000 años que no usaba Mentimeter. Se me acaba de ocurrir. Aquí está. Ya les mandé el link. Y el código de acceso, porque les va a pedir un código de acceso, es, también se los estoy dejando acá en el chat, es 84 86 78 49. Por si desean. Ya. A ver, empiezo por el chat. Y luego voy con los otros. Dice. em, Gracias, Salome. Me he perdido. A ver, un ratito. Los padres a veces les cuesta aceptar cuando sus hijos son diagnósticos tardíos. Este, los padres a veces les cuesta aceptar. Sí, o sea, no entiendo la pregunta. Creo que solo era un comentario, que también es bueno. ¿Cómo podría apoyarlos? O sea, hacer que entiendan cómo que les cuesta aceptar. Ah, ya, a tus padres, a los padres. Dame un poco de contexto, Jacqueline. Tú eres psicóloga, profesora, ¿tienes algún familiar que
porque sí quiero entender un poco hacia quién me refiero. Psicóloga, pero con posible diagnóstico. Ya. Uno que, bueno, yo creo que el proceso de los padres es totalmente... Yo trabajo con adultos jóvenes autistas y desde adolescentes en adelante y es difícil a veces, ¿no? Para algunos padres. Creo que ser autista es salir del closet de alguna forma, ¿no? No, claro, no es lo LGTBIQ, pero sigue siendo un proceso similar al proceso de aceptación de los padres de salir del closet. ¿Por qué? Porque es algo tabú en la sociedad. Entonces, creo que es importante darles la misma apertura a los padres de irlos informando muy de a pocos y que poco a poco puedan aceptar, ¿no? Eso sí, yo siento que hay cosas en las cuales hay que ser bastante firmes, no digo estrictos, porque tal vez no somos quienes para ser estrictos como terapeutas, pero sí decirles, o sea, su hijo no va a entender el doble sentido. Usted es quien tiene que ser lo más directo posible a la hora de comunicarse, ¿no? Esa es una de las cosas, por ejemplo, que ahí sí yo me pongo firme, ¿no? Pero de ahí yo siento que el proceso de aceptación, eh, hasta cierto punto, se puede trabajar con las características, con los padres, sin hablar de etiquetas y sin presionar, porque también es una frustración para nosotros como terapeutas, psicólogos, el asumir que deberían de, ¿no? Puede llegar a ser muy agotador. Hola, Mili. Este, va a estar grabado, así que si no lo pudieron ver o quieren volverlo a ver, lo van a poder volver a ver sin problema. Ahí el código está arribita. Mi usuario tiene una cosa rosadita, es como una bolita rosadita, justo abajo de un link que he mandado. Ahí está el código. Ahorita vuelvo a ti, Jacqueline. Una consulta. ¿Por qué el diagnóstico temprano es importante y qué riesgos existen cuando se retrasan? Ok. Em, es agotador, para empezar, vivir sin saber qué te pasa, ¿no? Es agotador es cargar con esto, ¿no? Em, y los riesgos también son, o sea, son sociales en ese sentido, son sensoriales, puedes llegar al suicidio, ¿no? En el peor de los casos, la persona puede llegar al suicidio. Vivir con mucha ansiedad y depresión, o sea, los casos más comunes son personas con un pensamiento muy concreto, que tal vez se toma muy literal el pensar qué significa el pensamiento concreto, con una ansiedad que tal vez con diagnósticos de ansiedad generalizada, de depresión, de distimia, de depresión crónica, o sea, son casos muy comunes este tipo de diagnósticos y con el tiempo se da cuenta que la depresión y la ansiedad es una co-ocurrencia, ¿no? Entonces sí, es súper importante porque con un adecuado manejo del perfil sensorial, principalmente para empezar, emocional, gestión también de los pensamientos relacionados a lo emocional y las adaptaciones, se puede vivir una vida mucho más grata, más tranquila y evitar este tipo, ¿no? Yo misma puedo decir que yo he tenido infinidad antes del diagnóstico de pensamientos suicidas, no planeamiento ni ideación, pero, o sea, de la idea de ya planearlo, pero sí, porque era muy agotador hasta que incluso en lo personal a mí me ayudó la idea de em, salir un poco de este capacitismo de lo que hablábamos hace un rato y poder aceptar, no, yo necesito ciertas adaptaciones. Nunca voy a trabajar para una empresa porque
sería muy agotador y quiero ser dueña de mis tiempos y estas son mis características, más allá del diagnóstico, ¿no? Y lo que necesito, ¿no? Un diagnóstico es importante no simplemente la etiqueta, sino que te ayude a entenderte. Luego vuelvo contigo, Jacqueline, para seguir con los demás. ¿Qué herramientas de tamizaje actuales son más confiables para identificar los rasgos autistas en adultos? Cuando hablamos de tamizaje estamos hablando de a nivel poblacional en general, ¿no? En grupos de población, para quienes no conocen el término, ¿no? Ese es el problema, o sea, yo siento que podríamos decir cuáles son los factores, es que no podemos decir de riesgo tampoco porque no es como una enfermedad, sino algunas características que podrían llevarte a decir a tal persona debería pasar por una evaluación. Una de ellas podría ser ansiedad, ansiedad generalizada o ansiedad, depresión, ¿no? Crónica, el haberse sentido que no encaja en la sociedad, dificultad para ser amigos, dificultad para socializar. Preguntas más concretas acerca del pensamiento concreto, porque si hablas se pueden tomar muy literal la literalidad. Entonces hay que ser un poco más específicos, hay que dar ejemplos. Este, um, sí, podrían. Y una evaluación rápida del perfil sensorial, algo que evalúe los 8 sentidos, porque, bueno, no he llegado a hablar de eso porque ya hablar de perfil sensorial amplio sería, ¿no? Pero son 8 sentidos sensoriales, incluyendo la propiocepción, que es la conexión con los músculos, articulaciones, vestibular, que es el equilibrio, y interocepción, que es la conexión con las sensaciones internas del cuerpo. Entonces, creo que estos factores que digo podrían llevar a decir, a esta persona podría ser autista, pero no es autista, ¿no? Hay que evaluar, hay que dar un adecuado diagnóstico. No entendí cuando mencionaste en factores de protección a a la heterosexualidad y cisgénero. Ah, ya, es que una persona eh, que es minoría y que tiene más características que la vuelven minoría, se vuelve más, eh, está más vulnerable ante la sociedad, ¿no? Ante la discriminación. Por ser lesbiana, por ser gay, ¿no? Por ser trans y autista, imagínate, o sea, si ya hay, hay cierto bullying social, ¿no? Hay cierto acoso, no, felizmente hay gente que nunca lo ha vivido, ¿no? Pero sí hay cierto acoso social por ciertas personas, imagínate que no llegue a entender, no llegue a entender del todo, porque suele pasar que no llegamos a entender, al no entender los patrones sociales, no entendemos muchas veces que en realidad gente que creemos amigos son gente que en realidad nos está haciendo bullying, ¿no? Y ahí ya hay eso ya se le llama una triple excepcionalidad cuando hay más de una minoría. O sea, doble excepcionalidad cuando son de dos neurodivergencias a más y se le dice triple excepcionalidad cuando hay algo, ¿no? Respecto a la etnia, que es ser minoría, a la sexualidad. ¿Qué cambios estructurales? Espérense. ¿Qué cambios? ¿Qué cambios estructurales son necesarios para hacer los entornos laborales más inclusivos? Adaptaciones sensoriales. Por tiempo creo que no puedo dar mucho relleno, pero adaptaciones sensoriales. Y también tratar de no dar las indicaciones muy generales, ¿no? Creo que, y eso ayuda, porque los neurotípicos y no autistas tal vez hay una costumbre más grande de no ser tan
tan específico y creo que eso ayudaría mucho a evitar malentendidos también a nivel social, no simplemente para los autistas. ¿Qué papeles juegan los medios y las redes sociales en la difusión de mitos sobre el autismo? Desmitificar. Esta misma charla lo dice, ¿no? Es como em, cada uno de ustedes se lleva algo que ha aprendido. Si es que no ha podido escuchar todas las charlas, se lleva varias cosas. Entonces, cuando alguien les pregunte o alguien hable algo, ya van a poder decir, oye, no, eso no es así, yo he escuchado tales cosas, ¿no? Entonces, podrán ser simplemente parecer, ¿no? A lo largo más o menos 40 a 45 personas que hemos estado conectadas, pero en realidad eso es un efecto multiplicador y eso es lo que se quiere lograr, un efecto multiplicador para que cada vez haya menos estigma al respecto. Una vez sea conocida que es una vez una conocida que es terapeuta comentó que cuando un recién nacido lo acuestas de lado y no se mueve ni nada es porque es autista. Bueno, hay muchos estigmas incluso en mis mismos colegas. ¿Qué puedo decir? No mucho al respecto, solo eso. Em, Todavía se considera el autismo en nuestros días una especie de tema tabú como su momento eran los temas como el VIH, la homosexualidad o la muerte. He visto muchas personas mantenerse reservadas cuando se les menciona este tema, ¿sí? Tal cual. O sea, es un tabú aún. Una persona como yo, por ejemplo, tengo una discapacidad física en la pierna izquierda, secuelas y operaciones, y también tengo autismo nivel 1, ese último recién diagnosticado Claro, serías triple excepcionalidad. O no, bueno, sí, ¿verdad? Nunca me había puesto a pensar en eso, pero sí, creo que se dice triple excepcionalidad. Eh, Costa que está buscando más info para... Ah, ya. Es que, por ejemplo, mi papá me costó, está buscando más info para apoyarte, pero a mi mamá le cuesta el punto que veo un bicho raro, ya no sabe cómo actuar, dice Diana. Sí, o sea, lo mismo digo, creo que prefiero no hablar de casos muy, 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 muy específicos por cuestiones también de confidencialidad y de proteger la, la individualidad de cada uno de aquí, así que creo que sí, me quedo con lo que ya había dicho al respecto y creo que sí, ayude un poco con tu duda. Ir soltando información educativa muy de a poquitos ayuda en esos casos. Sí, creo que con eso ya terminé. ¿O me falta? No, creo que ya terminé de responder a todos. Listo. Sí, creo que sí es todo. Bueno, Gracias a muchísimas todos. gracias. Queremos agradecer a todos realmente por acompañarnos el día de hoy, por participar de manera activa, porque han estado dejando sus consultas, preguntas, y agradecerte a ti también, Natalia, por tu tiempo, por tu claridad y la generosidad de poder compartir tanto en este espacio, ¿no? Para nosotros, Neura, como organización, esta charla ha sido realmente muy valiosa para poder nutrirnos y esperamos que también lo haya sido para cada uno de los que se ha podido unir el día de hoy. Gracias por las preguntas, por el interés constante que ha habido realmente y por abrir este diálogo tan importante, tan necesario que, como sabemos, no es muy tratado muchas veces, ¿no? También para comentar, bueno, que bueno, la reunión va a estar grabada, va a estar siendo publicada también para las personitas que no han podido quizá verlo, para las personas que recién se han estado uniendo o escribiendo también a interno. Toda la información igual se va a estar pasando por el WhatsApp que hemos creado para que se puedan direccionar tanto a nuestras redes como a a las redes de Natalia también, que comparte justamente constante información sobre este tema importante, ¿no?